Ervin dice, llegué, saludos, muchas gracias. Sabrina, también un saludo. Sabrina, ya viene una pregunta, la primera que habla de cómo dejar de procrastinar. Procrastinar Procrastinar es lo que conocemos nosotros como postergar, ¿sí? La procrastinación, en realidad la palabra viene del inglés, ¿no? Que es procrastination y que entonces allá tal cual esa es la traducción que tenemos para postergar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de postergar, estamos hablando de casos donde se tratan de un bloqueo, en particular un bloqueo para salir del reposo. Si hablamos del ciclo de la experiencia, postergar, que es procrastinar también en este caso, postergar solamente está generando una garantía que en particular me está dando la idea de que si yo estoy postergando es porque creo que no merezco el triunfo o el éxito que me va a dar lo que tengo por hacer. Porque fíjate que hay un detalle bien importante, yo de repente lo digo mucho en consulta, y en los programas de radio y esto, ¿no? Saludos Pedro, saludote también, hola Sabrina. Gracias Pedro que estás aquí, qué gusto verte. Les decía, es bien curioso cómo estamos postergando solo lo que sabemos en el fondo, sabemos que vamos a hacer bien. Es que es bien curioso porque no postergamos en lo que somos malos. Postergamos aquello que sabemos que vamos a conseguir, que vamos a lograr. Entonces ya desde ahí hay una situación que de repente no siempre estamos conscientes. No siempre estamos muy conscientes pues de que en realidad si estoy postergando algo, para empezar, hay una estrategia que se necesita para poder vivir la postergación. Por lo tanto, postergar de verdad se requiere de mucha inteligencia para llegar hacia eso. Entonces, no cualquiera puede postergar algo. Por principio, te repito, vas a postergar algo en lo que eres bueno o eres buena, algo en lo que sabes que vas a hacer bien. Y segundo, vas a postergar porque estás deteniendo esta idea en la que tú sabes que lo vas a hacer bien y vas a poder obtener, o vas a tener éxito, o vas a obtener reconocimiento, o de repente el proceso que más escuchamos, hay una frase típica, ¿no? De la persona que está postergando, que es que luego anda diciendo, luego lo hago, después lo hago, y después lo hago. Y tiene una necesidad de trabajo en el área de la autoestima. Si alguien está buscando dejar de postergar, necesita revisar qué pasa con la propia autoestima, ¿no? ¿Qué pasa con la autoestima? Y entonces, perdón por lo que acabo de decir, pues es qué pasa con la autoestima como tal, ¿no? Y entonces, cuando una persona está dedicada a trabajar con su autoestima, necesita descubrir por principio que se está viviendo en la desidia. Una persona que se vive en la desidia es aquella persona que no toma decisiones como tal, no va a atreverse a tomar una decisión que lo lleve a avanzar, porque en esa decisión que le lleve a avanzar está la posibilidad de éxito. Y como esta persona no se cree la posibilidad de alcanzar el éxito, de hacer las cosas bien, pues entonces va a detener este proceso y bloquea entonces la acción que lleve al logro de esta situación. Por lo tanto, cuando una persona se está postergando, en realidad está ejecutando acciones que le impiden reconocer su proceso de autoestima que necesita trabajar. Ya lo he dicho en otros programas y lo voy a repetir, perdón, pero si alguien ya lo ha visto o lo ha escuchado en otra parte, pero es una pregunta de uno de ustedes. Ya saben que yo voy a estar contestando las preguntas que ustedes escriban ahorita. Lo voy a hacer además anónimo para que no esté el nombre de la persona en el comentario, pero lo pueden hacer directamente en el área de preguntas o en el área de los comentarios aquí abajo, ¿no? Y te estaba yo diciendo entonces que ante un problema como procrastinar, ¿sí? O delegar, habríamos de iniciar por reconocer qué tan sana estoy viviendo mi autoestima. Yo no hablo nunca de autoestima alta y autoestima baja, pero no es como si tuviera niveles, ¿no? La autoestima la tenemos todos, solo que en algunas ocasiones diría habrá personas que la están viviendo de una manera muy sana y otras personas que la están viviendo de una manera probablemente un poco menos sana, ¿no? El hecho es que yo voy a poder, para vivir una autoestima sana, necesito yo revisar 3 elementos principales. Uno es la aceptación de la propia realidad, el otro es qué tan flexible estoy siendo con esa realidad que no me gusta, la persona que soy. Y tercero, ser responsable sobre las situaciones o las cosas que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que te puedo contestar, amigo, por tu pregunta. En tanto, pues surja otra, pues yo voy a seguir hablándote de esto, ¿no? Fíjate que es bien curioso que una vez que yo estoy trabajando con la aceptación de mi propia realidad y que soy consciente que necesito aplicar flexibilidad
a esas cosas que yo estuve haciendo antes por cambiar la realidad. Cuando aplico flexibilidad, logro aceptarlo. Te lo pongo de otra manera. Muchas veces vamos por la vida queriendo cambiar esa realidad que no nos gusta. Cambiar la realidad que no me gusta va a requerir de muchísimo esfuerzo, va a ser muy cansado y además me va a distraer de lo que realmente necesito ajustar. Una persona que está enfocándose, ¿sí?, hacia una realidad que está aceptándola como tal, que la reconoce y la recuerda y la abraza como propia, esa persona tendrá mayores posibilidades, por supuesto, ¿sí?, de cambiar esa realidad una vez que la acepto. Aquí entra la llamada paradoja del cambio. La paradoja del cambio implica que justo en el momento en el que yo acepto mi realidad como es, justo en ese momento es cuando estoy cambiando. Es decir, si hay algo de ti que no te gusta, yo es una pregunta que hago muy seguido en las consultas. Le pregunto, oye, ¿tú te gustas? ¿Sí? Y es increíble la cantidad de gente que me responde que no o que me responde a veces, ¿no? Y entonces yo, por supuesto que me encanta escuchar un sí, pero hay algunas personas que todavía no se gustan del todo. La otra pregunta que de repente no nos hacemos mucho es, yo le pregunto a la gente, oye, ¿te caes bien? Así literal, ¿te gustas? ¿Te caes bien? Y es porque hay gente que no sería su amigo o su amiga. Yo le pregunto, ¿serías tu amigo? ¿Serías tu amiga? Y hay mucha gente que me dice que no. Y entonces evidentemente ahí hay situaciones que no está reconociendo de su propia vida, ¿sí?, en una realidad que posiblemente le duele, que posiblemente ha estado luchando muchísimo tiempo y que probablemente lo único que necesitamos en algún momento es poner atención a esos detalles que no me están gustando de mi vida, que me generan probablemente algún dolor o que me generan posiblemente un poco de miedo. Si yo empiezo a ser flexible sobre esa realidad y sobre la forma en la que me vinculo con esa realidad, te puedo asegurar que entonces poco a poco tendrás mayores posibilidades para ajustar o cambiar. Si decimos así, pues yo prefiero decir ajustar. Ajustar una realidad que no me está gustando. Y si además a eso empiezo a hacerme responsable de las cosas que están ahí involucradas y me responsabilizo de las decisiones que tomo, la verdad es que ya tienes la mayor parte del tiempo y del camino ganado. ¿Te acuerdas que hace un momento te decía, una persona que está postergando regularmente está viviéndose en la desidia? Lo hago, no lo hago, no toma decisiones como tal, por lo tanto no se está responsabilizando. Tiene miedo a que las cosas le salgan bien y prefiere quedarse en su zona de confort. Postergo porque prefiero quedarme aquí antes de lanzarme a un lugar que posiblemente pueda irme mucho mejor. ¿Por qué? Porque la zona de confort donde las cosas me salen mal, donde no requiero de la atención de los demás, esa zona de confort pues es como tal, ¿no?, la más cómoda. Y entonces ahí yo sé qué hacer. Yo sé cómo hacer cuando alguien me dice que soy muy malo para algo, o cuando alguien importante en mi casa me están, vamos, recriminando algunos detalles para los que soy malo, o para los que no funciono tal cual como se esperaba de mí. Y entonces ya sé cómo manejar ese dolor. Lo que no sé de repente es cómo manejar cuando las cosas me salen bien. Y ahí entonces ahí viene esto que te menciono, como la persona que está postergando está haciendo un bloqueo como tal en una parte del proceso de su experiencia de vida que la está llevando a vivir específicamente su zona de confort. Bloqueo, postergo lo que sé que me vaya bien. De manera de que si no lo bloqueo, capaz de que me sale bien y luego ¿qué hago? ¿No? Tenía un caso yo en consulta de un chico que iba a consulta conmigo porque me decía, oiga, pues nunca he tenido novia y quiero tener novia, pero cada vez que yo estoy buscando y de veras que lucho y lucho y lucho y busco, pero pues me sacan la vuelta, yo no entiendo por qué es que pues no tengo novia, ¿no? Pero le decía, pues por principio, ¿qué tal que dejas de buscar tanto? O sea, no te esfuerces tanto por eso, o sea, estás presionando mucho la situación. Pero además, de repente le hice una pregunta y le decía yo, a ver, ¿qué haces regularmente cuando intentas y te rechazan de nuevo? O la persona te dice que no quiere nada contigo. Ah, no, pues lo que hago es esto y esto y esto. Y me empieza a contar un montón de cosas que hace para vivir la vida cuando alguien le dice que no. O sea, ya sabía inclusive a qué lugar iba a ir, a echarse unos tragos, y que con eso se le pasaba. Perfecto. Y entonces le pregunté, bueno, ¿eso es lo que haces o lo que harías si te dicen que no? Y ahora te voy a preguntar, ¿y qué pasaría si te dicen que sí? Y se quedó callado, y se quedó asustado, y me dice, bueno, pues, em,
y no me pudo contestar. O sea, le llevó como, yo que diría, 3 minutos eternos para decirme, pues pasarla bien. Sí, bueno, pero entonces fíjate qué claro tienes lo que tienes o quieres hacer cuando te dicen que no, porque esa zona ya te la manejas bastante bien. Lo difícil de repente se convierte en qué voy a hacer si me dicen que sí. ¿Cómo voy a vivir ese momento en el que sí tengo éxito? ¿Cómo voy a hacer entonces cuando me dicen que sí y ahí sí ya no sé qué hacer, ¿no? Y entonces esta forma es la que nos vamos más o menos habilitando, ¿no? Por ahí va el asunto. Buenas noches, dice, como siempre, gracias por los temas, aquí escuchando mientras cocino. Ya hace falta el podcast. Mira, me estoy adelantando lo que te voy a decir, sí, pero mañana voy a producir, ya tengo todo el equipo, mañana voy a producir y el tema también. Mañana produzco el primer episodio. En realidad voy a producir unos 3, 4 que voy a colgar y los voy a tener listos ya esta semana. Yo les voy a dar la información a través de mi cuenta y la liga para que puedan llegar entonces al podcast y pudiéramos entonces pues hablar de otras cosas, ¿no? En el podcast voy a dedicar contenido especialmente para el podcast, ¿sí? No es contenido que estoy llevando aquí en los videos, ni el de Instagram, ni en el de Facebook. Así es que esténse atentos durante esta semana porque ya vamos a hacerlo para que puedas cocinar a gusto, amiga, y que entonces puedas estar cocinando. Sobre todo le mando un abrazo, como siempre he dicho, a Eric, que fue el que me recomendó que quería su podcast precisamente porque él escuchaba los podcasts cuando hace el súper. Así me dijo. Pero bueno, hay gente que ya me ha estado comentando también que escucha podcast mientras va a correr o hacer ejercicio, ¿no? Entonces, padrísimo esa opción. Dice aquí, tengo que... peor es un trago muy incómodo y el miedo a lo que sigue. Dice, tengo que ir a cerrar. Ah, ok, ya te estoy entendiendo. Lo que pasa es que estoy buscando no dar los datos de lo que me estás preguntando, amigo. Dice, tengo que ir a cerrar mi sucursal en otra ciudad. Dice, pero es un trago muy incómodo y el miedo a lo que sigue. Lo he pospuesto, lo he procrastinado, ya no alcancé a ver lo que sigue en la pregunta. Fíjate que cuando tenemos situaciones nuevas como esas, amigo, la verdad es que el miedo que estamos viviendo a las cosas que no conozco tiene que ver también con el reconocimiento que tengo de mis propias potencialidades. Hace un momento continuaba y te decía, gracias por la pregunta, por principio. El hecho es que cuando yo me propongo conocer este proceso de la autoestima. ¿Te acuerdas que en ese momento mencionaba yo que autoestima está fortalecida por 3 elementos? Pues te tengo una noticia, en realidad son 4. Si yo estoy reconociendo que esta es la realidad en la que necesito cerrar esta sucursal, ¿sí? y duele, pues entonces voy a aplicar un poco de flexibilidad para comprender que posiblemente esta experiencia llegó a su fin, pero tener la posibilidad de encontrar otras nuevas. Yo me hago responsable, que es el tercer elemento, la responsabilidad. Recuerda que responsabilidad es reconocer la forma en la que yo reacciono a la existencia, es cómo reacciono a la existencia, ¿no? Y entonces el hecho es que cuando yo empiezo a trabajar en estas 3, surge la número 4, que es maravillosa. La número 4 habla sobre las potencialidades, amigo. Y entonces, no estoy queriendo decir tu nombre, ¿no? Que ya sabes quién eres finalmente y sabes cómo nos hablamos además. Pero es reconocer mis potencialidades a partir de conocer mi realidad, cómo trabajo mi flexibilidad y la responsabilidad. Cuando yo descubro esos 3, las potencialidades llegan solas. Y es ahí entonces donde puedo encontrar un nuevo camino para descubrir qué es lo que estoy aprendiendo de esta experiencia que va a generar una mejor potencialidad, de manera de que las posibilidades que yo tengo de alcanzar algo nuevo sean todavía mucho más grandes. Entonces entiendo completamente lo que me dices sobre el temor que da lo que sigue, el no saber además cómo es que voy a hacer este proceso y qué viene para después. Pero yo te invito a que trates de identificar también las potencialidades que estás logrando elevar a partir de vivir una experiencia que puede doler tanto, ¿sí? Entonces por ahí más o menos va. Y si tienes algún momento más dudas sobre esto, llámame, tú tienes mi número, así que con mucho gusto podemos hacerlo de manera directa, ¿sale? Para apoyarte en esto como siempre lo hemos hecho, ¿no? Tengo también un saludo de varias personas aquí.
Dice, ya me decía lo del Jesús Flores, un saludote, amigo. Denise, te mando un besote también. Emanuel Ortiz dice, yeah, dice, gracias. Dice Ervin que también está cocinando, así que yo igual estoy cocinando. Gracias, qué padre, ¿eh?